acá. Este programa obviamente tiene, como ustedes lo conocen, una dedicación y un foco de atención en los temas económicos, el debate económico general. En este caso hemos elegido el tema de la economía y las postelecciones. Estamos en este momento que se realiza este programa, estamos a horas o pocos días de las elecciones nacionales parlamentarias. No puede estar fuera de este debate, por supuesto, aunque no es el tema de atención o foco de atención del programa, la aparición de las condiciones que tenemos políticas en un hecho conmovedor como es la desaparición de Santiago Maldonado y lo que significa esto en el cuadro de la vida social, política argentina y también la vida económica, porque uno de los temas que vamos a hablar en este programa de hoy es qué efectos tiene este marco político, donde por supuesto las elecciones también juegan un rol importante en las perspectivas del próximo periodo. Hay un debate en relación a si esto comienza un ajuste económico a partir de que el gobierno ratifique en las urnas algún apoyo político que está esperando el día domingo, o por el contrario, también de alguna manera se está abriendo un cuadro político nuevo que va a también tener efecto en la economía, y cuál va a ser el efecto de la reacción social y política en el próximo periodo. Nuestros invitados son Andrés Aciaín, director del CESO, un centro de estudios Escalabrino Ortiz. Tenemos también a Martín Calos, que es uno de los directores de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y de la CEPLA, de la Organización Latinoamericana de Economía Política, que nos van un poco a llevar este tema y por un debate con jóvenes economistas con buenas ideas y una perspectiva de debate que realmente requiere Argentina en este momento. Muchas gracias. Que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea, de todas maneras me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos. Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Los que terminaron generando el 2001, que lo están recreando ahora, Muerto se ríe del degollado cuando hablan de Venezuela. ¿Con qué autoridad Macri, Sturzenegger y los que están armando esta bicicleta financiera pueden
mostrar a Venezuela como la antítesis de lo que ellos están haciendo. Y es un nivel de doble discurso insostenible, porque vos no podés decir lo que decís de Venezuela y al mismo tiempo avalar un golpe institucional de Temer, violentando la voluntad de 50 millones de brasileños para que haga la reforma laboral esclavista que está haciendo ahora. Quiero unos datos nuevos, para que veas el grado de hipocresía. En Estados Unidos, por este vandalismo que cualquiera tiene un arma y dispara, hay 27 asesinados por día. O sea, en 4 o 5 días ya tenés el total de muertos de Venezuela. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Bueno, estamos un poco discutiendo, vamos a poner al debate lo que me parece forma parte de una iniciativa de preocupación que tenemos todos respecto a qué ocurre en Argentina en este marco político tan particular, que es un gobierno de derecha, como es el gobierno de Macri, con una iniciativa antipopular, digamos, que tiene que ver obviamente con las acciones que los últimos casi 2 años va a hacer de gobierno y cuál es el futuro de la economía argentina. Y sobre todo, el primer punto de partida, ¿en qué situación está la economía de Macri? La visión, existen 2 visiones, una visión que han aparecido los brotes verdes, la economía luego de aquel famoso ideas de la lluvia de dólares y que el segundo semestre, que no resultó, la inflación en baja, aparecía ser que en el último periodo la economía se ha tomado algún tipo de iniciativa, digamos, un poco digamos, de crecimiento, de por lo menos de consolidación, y esto aparecería. Y por otro lado, por el contrario, la idea de que esto es una situación electoral muy inyectada por endeudamiento y por gasto público, muy circunstancial, y que lo que espera es un mayor ajuste ante las elecciones. La pregunta va hacia los 2 panelistas. Bueno, Andrés, hacia ahí, ¿qué opinás vos de esta perspectiva que nos abre las elecciones y un gobierno como el de Macri en este marco general? Mira, yo creo que el análisis hay que dividirlo en 2 planos, ¿no? En lo que se juega en las elecciones en términos económicos. Una cuestión es la coyuntura, que está ligado a lo que vos decís, ¿sí? Le están dando manija a la obra pública, el dólar está planchado, esto permitió cierta recuperación de la actividad económica interna, de algunas industrias, la construcción, y llegamos con brotes verdes, tampoco nada espectacular, digamos, una recuperación frente al año que viene, al pasado, en una dinámica que repite la que viene desde 2012 hasta ahora, ¿no? Año impar, caída, año par caída, año impar electoral, una crecida porque el dólar se plancha, se le da manija a la obra pública, en los años electorales, en los años no electorales se subía el dólar, ahora son las tarifas, y se para un poco la obra pública, que es un poco la perspectiva que está en el presupuesto, ¿no? Para el año que viene, vuelta ya de este año, ¿no? Empieza, pero sigue el año que viene, suba de tarifas, la obra pública del Estado se retira un poco, de nuevo viene la idea de una lluvia de inversiones privadas que lo reemplace con el plan de participación pública-privada que está en el presupuesto, y yo soy de la idea de que van a mantener un dólar relativamente planchado, compensando un poco el impacto del tarifazo en el bolsillo de la gente, todo esto financiado con deuda, como vos decís, en un desequilibrio comercial que hay. Digamos, estamos comprando mucho más de lo que vendemos,
una economía, un proceso, digamos, que a mediano plazo no tiene ningún otro destino que el abismo, ¿no? Porque estamos tomando deuda y hay un déficit comercial estructural, que es la única forma que tenés de repagar, proyectado por el propio gobierno en el presupuesto, creciente hasta 2020. Esto es la coyuntura y la perspectiva de largo plazo, que es nefasta, ¿no? La de largo plazo es la nefasta. Ahora, lo que se juega en las elecciones, yo creo que no es tanto este programa de corto plazo, sino que lo que se juega son cuestiones más estructurales, ¿no? Acá lo que hay es un programa político ideológico de proyecto de país que tiene un eje en lo que ellos dicen bajar el costo argentino, que es el ingreso de los argentinos cuando lo ves del otro lado del mostrador, que tiene que ver con la reforma impositiva, la reforma previsional, la reforma laboral, esta idea de un pacto fiscal con las provincias, o sea, con una serie de leyes, que es lo que en realidad se juega acá, que es una elección legislativa, sino que se va a jugar cuántos senadores y diputados hay que apoyen o no esos proyectos. Digamos, este me parece que es, cuando uno quiere reducirlo en términos más pragmáticos de qué se está jugando en estas elecciones, es cuánto poroto va a haber a favor de esta reforma laboral, impositiva, previsional, de pacto fiscal que quiere el gobierno y cuánto va a haber en contra. Una reforma que el macrismo juzga que son las transformaciones realmente estructurales. Por ellos dicen, devaluamos hoy, el día de mañana se deprecia. Hoy bajamos el gasto, el día de mañana lo sube. Son cosas que pasan. Pero en cambio una reforma, por ejemplo, en los años 90 bajaron los aportes patronales al sistema de seguridad social y el kirchnerismo en 3 gobiernos no los pudo restablecer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay actores reales, hay interés empresarial que después, digamos, dicen, esta es una nueva marca de trinchera nuestra y acá no nos bajamos. Entonces, ellos quieren estructuralmente barrer con los sindicatos, con la paritaria, con la justicia laboral y el fuero laboral. O sea, quieren barrer con derechos adquiridos como son los contratos de largo plazo, las vacaciones, el aguinaldo, la indemnización. Quieren bajar impuestos a los sectores empresarios, quieren bajar los aportes al sistema de seguridad social, por más que esto financia el Estado, por más que financie el sistema de seguridad social, que sea una bomba a futuro, no les importa. Como quieren transformar estructuralmente lo que es los costos, que es lo que pagan ellos. A ellos lo único que importa es pagar menos, digamos. Esto lleva una pregunta que quizá Martín puede llevarla, que es, ¿este es un plan económico? Porque el plan Ser Reaccionario obviamente es un programa económico antitrabajadores, antipopular, antieconomía regional, lo que uno, un poco llevando lo que dice Andrés, pero esto es una estrategia que tiene una mira de, porque es distinto, si es una mira, estrategia, digamos, de reestructuración económica para reubicar a Argentina en el mundo, a través de un proceso de, no sé, de ser una economía tipo asiática o australiana, como dicen ahora, la moda que se ha puesto, o realmente es un ajuste reaccionario que están jugándolo y contra lo cual significa, por otro lado, qué puede respuesta tiene un plan económico de estas características si no tiene ningún eje y tiene, por supuesto, consecuencias sociales. ¿Cómo lo ves vos, Esther? Para mí hay un plan económico, eso no me cabe la menor duda, y es un plan económico que a todas luces es, lo podríamos llamar, por poner un nombre, liberal, ¿sí? Neoliberal. Con un piso alto de intervención estatal, aunque parezca paradójico, pero ese piso alto de intervención estatal está dado por una estructura, una coyuntura política, por una herencia, es parte de esa pesada herencia que tiene el gobierno, porque en todos los lugares donde ha podido desregular, flexibilizar condiciones de negocios, condiciones de trabajo, etcétera, lo ha hecho. Fíjate lo que pasó en el sector financiero, lo que pasó en el sector del comercio exterior en general. Ha tensado esos sectores, incluso en muchos casos yendo y teniendo que retroceder en las medidas que ha adoptado. Entonces, el plan económico existe y ese plan económico se ve muy claramente cuando uno mira las primeras medidas que tomaron, que eran justamente desregulatorias, liberar el cepo cambiario, medidas que tenían que ver con desequilibrios heredados del kirchnerismo, y que había que atacar de alguna manera, pero la forma de atacarlo fue una flexibilización, una liberación absoluta, rápida, abrupta, en parte incluso con errores, porque una liberación tan rápida de algunos de los instrumentos de regulación del comercio exterior terminó jugando en contra, autorizando más importaciones. En esa primera etapa se habló mucho de una invasión de importaciones en determinados rubros específicos, porque habían autorizado partidas dobles pedidas para importar, justamente porque los instrumentos estaban regulando, pasaron a estar completamente desregulados. El mercado cambiario en general, el sector financiero en general, con las distintas tasas de interés que estaban reguladas, dejan de estar reguladas, lo que es incluso el acceso a la vivienda a través del Procrear, que tenía un sentido y se reconvierte a créditos hipotecarios, básicamente en su totalidad, y siempre incorporando la inflación como un factor, ¿no? Con lo cual, el plan económico existe. La pregunta es, ¿a quién favorece, ¿no? Y a quién perjudica? Y hay sectores que han sido claramente ganadores y que son los sectores que están festejando hoy esta todavía, no te diría leve, pero muy moderada
recuperación económica, que en muchos sectores no llega todavía a empatar la caída que tuvimos en 2016, pero que en algunos sectores claramente hay una victoria, una toma de ganancias, una apropiación de ganancias importante. Y son los sectores que históricamente han sido ganadores en Argentina, que son, por ejemplo, el sector financiero, los sectores extractivistas, ¿no? El minero, el hidrocarburífero y el agropecuario, agroalimentario en general, y en menor medida sectores más relacionados históricamente con cierta especulación, como ha sido siempre el de la construcción e inmobiliario. Y ahí tenés quiénes son los empresarios que en el coloquio de IDEA hace unos días estaban tan eufóricos por la perspectiva, pero no tenés ahí a los pequeños comerciantes e industriales de nuestro país. Las pymes, y sobre todo las pymes industriales y las economías regionales en todo el país, sufren. Y sufren porque no hay un Estado que hoy tenga políticas que les puedan compensar esas desregulaciones. Son sectores que siempre han necesitado un cierto incentivo y hoy no lo tienen y no tienen perspectiva de recuperarlo. Esto plantea una pregunta para Andrés, porque obviamente cuando no sabemos el resultado electoral, pues estamos a días, estamos poquitas horas de esperar las elecciones, pero obviamente tenemos la intuición de que sectores perjudicados, digamos, sectores populares a veces y también, por supuesto, en el apoyo político no han cambiado o van a tomar una posición de alguna manera contra sus intereses de este voto. ¿Cuál es el motivo de que los sectores populares no tienen una capacidad de respuesta, una capacidad de propuesta también, para poder de alguna forma clarificar lo que acaba de decir Martín? Es decir, sí, lo que pasa es que yo, si bien creo que lo que dice Martín está, digamos, claramente sectores muy ganadores, ¿no? Sobre todo el primer año de gobierno, el agro, ahora con el retraso cambiario, tanto la minería también es ambiguo, los resultados no están siendo tan fuertes cuando uno ve los números de la minería. Aunque le bajaron las retenciones, digo, debe ser por una coyuntura más internacional, de precios. Bajos precios. No está tan bien. Bueno, el de hidrocarburos le han hecho una transferencia enorme para el shale, aunque también uno ve los resultados de extracción de las empresas y son negativos. Pero tenés que ver las ganancias ahí. Sí. Sobre todo, digamos, yo creo que hay una apuesta, digamos, a esos sectores, pero los resultados no están tan claros porque no es un buen contexto internacional, ¿no? Hay un gobierno que sale con una propuesta liberal de exportar materias primas en un mundo que se cierra, con una situación de la materia prima no muy favorable, lo que muestra que hay mucha ideología y poco pragmatismo, ¿no?, en este gobierno. Después, claramente, bueno, el sector financiero sí, porque está luqueando con las LEVAC y con las colocaciones de deuda, y después las de servicios públicos, porque los tarifazos le levantaron un poco los valores de las acciones. En realidad ellos ganaban con los subsidios. Esto lo que más le mejora es el balance y las acciones, más que el resultado cash que tienen. Y ahora la construcción en la coyuntura electoral, que tuvo una recuperación, digamos, enumerando. Pero después, en términos de los apoyos, uno lo que dice es, bueno, o sea, si bien hubo, y creo que hay un cierto desgaste en algunos sectores que el gobierno afectó, yo por eso te decía, hay que distinguir la coyuntura de las cuestiones estructurales. En la coyuntura ellos lo que están haciendo es tratar de sostener el nivel de actividad, con obra pública, con un dólar retrasado. Incluso nosotros nos está dando en el Centro de Estudios Calabrini Ortiz a los últimos meses cierta recuperación del salario, las jubilaciones este año respecto a la inflación. Más ahora le tiraron guita con crédito tarjeta argenta a la gente de la asignación, a los jubilados. Entonces, por eso digo, hay que distinguir. Nosotros decimos que hay cierta estrategia de populismo financiero, plata dulce en la época de Martínez de Hoz, el 1 a 1 en la época de Menem, que son etapas. Yo digo, la derecha, desde que tiene una posibilidad en alianza no solo con la oligarquía exportadora, como fue el principio del gobierno de Macri, el principio de Menem o el principio de Martínez de Hoz, sino que tiene una posibilidad de aliarse con los grupos financieros internacionales, puede cambiar la estrategia del ajuste violento a lo que nosotros llamamos populismo financiero, que es, mientras introduce reformas estructurales que van a joder la calidad de vida de los argentinos en las próximas décadas, digamos, en el mientras tanto te anestesia para que no reacciones con un dólar barato, con cierto impulso a los servicios de la obra pública que hace que la gente no lo sienta. Hoy en día el laburante que lo echaron de la automotriz, con la indemnización se puso un remis, una cosa, y no está hundido. Tiene que laburar un poquito más, bajó un poquito tal vez el nivel de consumo, pero todavía vive. Y en esto te voy a decir como el general Perón. El pueblo, de cierta forma, es como el gato, no como el perro. El perro de enseguida te hace frente. El gato primero busca todas las alternativas, trata de escapar todos lados y te va a hacer frente cuando no encuentra alternativa. Hoy todavía anda el remis. ¿Tá? Entonces el chabón que lo echaron de la fábrica no está en la calle protestando contra el gobierno. Está laburando de remisero. Con la guita de la indemnización, incluso todavía eso tira.
Mientras eso tire, no va a haber una reacción popular de oposición. Sí puede haber, por eso creo que esta es una etapa de construcción de política alternativa, sí puede haber una disputa del voto, pero es una disputa, hay que construir política y disputar el voto. No es que la gente, por reacción a este ajuste brutal, va a enfrentarlo y salir a la calle y voltear al gobierno más que en cuestión de meses. Eso sería una ilusión. Estamos en otra etapa de la política, me parece a mí, y de la economía. Muy bien, vamos a hacer un corte y vamos a ver un poco la segunda parte, un poco... Se aprendió, la derecha aprendió a hacer estas cosas de populismo financiero, ¿no? Una terminología nueva. Bueno, nosotros digamos de sectores populares, digamos, sectores obviamente masivos, estamos hablando de quienes queremos defender o quieren defender en su propuesta programática, lo nacional, lo popular, lo de la izquierda, lo que uno quiere poner dentro de ese gran conglomerado. ¿Qué tiene que aprender y qué tiene que hacer para poder pararse ante una situación, pero por lo que se ve no es tan estable como parece, sino que tiene muchos peligros, pero por supuesto se plantea toda una propuesta con mayor plazo? Vamos a un corte y seguimos. Muchas gracias. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas pro-yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazo, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Realmente el nivel de organización popular por abajo es el que explica las sorpresas. Sí. En general los medios y la prensa no tienen ningún contacto con ese mundo por abajo, que es muy grande. Hay una camada de militancia, de organización muy grande en Venezuela. Algo que realmente no se ve desde los años 50, que es una especie de unanimidad en los medios de comunicación para propagar la posverdad, para generalizar las plusmentiras, en un discurso ridículo por su grado de unilateralidad. O sea, yo creo que lo importante es tener en cuenta que cualquiera sean nuestros cuestionamientos al gobierno actual, cuando la derecha está de por medio, cuando hay un peligro de golpe de Estado, nuestro alineamiento tiene que ser nítidamente a favor de un proceso popular. Cualquiera fueran nuestras críticas a Salvador Allende, en su momento estábamos con Salvador Allende contra Pinochet. Quedó en el aire la pregunta. Bueno, la derecha, esta derecha que tiene un populismo financiero, como decía Andrés, parece que toma hasta banderas populares, si se habla de la situación social, educación, genera idea de que el país tiene que ser más justo, pobreza cero. Han tomado hasta el lenguaje que habitualmente no era la derecha tradicional, la oligarquía, sino que tenía han tomado el lenguaje, la comunicación está muy armada para eso, pero obviamente hay una novedad en la Argentina, que este tipo de plan económico no entró por vía de un golpe militar o por un gobierno popular que fue de alguna manera, como en el caso de Menem, tomado, digamos, por un plan económico neoliberal, sino que es un gobierno que de alguna manera es trado con una estrategia de una reestructuración conservadora. Lo que queda la pregunta es de los sectores populares, que ustedes mismos lo han manifestado, han sido o van
han sido ya perjudicados y van a ser más perjudicados, porque estamos hablando de un proceso de caída del salario, caída del empleo, desindustrialización, pérdida de gastos sociales, bueno, una batería que mismo se habla hasta en el corto plazo. ¿Qué es lo que debemos aprender y cuál tiene que ser el horizonte que plantean los sectores populares, para dar un nombre muy general y no poner solamente variaciones políticas específicas, para tener una capacidad de ser un horizonte y por supuesto plantearse como alternativa, lo cual significa también capacidad de poder proponer una movilización y una capacidad de respuesta a los ajustes o los planes que tienen por delante? ¿Qué pensás, Andrés, vos? No, mira, yo creo que lo que hay hoy día en la Argentina, a diferencia de otras etapas, vamos a decir como los años 90, no vamos a hablar de la etapa de los militares, porque ahí se definió básicamente a través de la lucha armada, ¿no? Es que hay un gobierno con una experiencia de 3 mandatos que con todas las limitaciones que tuvo, todos los problemas económicos, sociales, todas las carencias que podamos querer, terminó los 3 mandatos de una forma y entregó el gobierno de una forma que para la triste historia económica argentina es un lujo, ¿tá? O sea, no se fue como Alfonsín en el marco de una hiperinflación. Y lo mismo ni siquiera en el marco de lo que fue la desestabilización del tercer gobierno de Perón, ¿no? Con el Rodrigazo, o sea, no se fue en el marco de una crisis económica fenomenal que diera pie a una justificación para un programa conservador de restauración como una solución a todos los problemas de los argentinos. Entonces, yo creo que ahí hay una dificultad, eso sí podemos decir es una pesada herencia para poner un programa de derecha en la Argentina, que es lo que yo que escribo mito y leo todo el tiempo a los intelectuales de la derecha, se quejan de que pese a que ganaron políticamente, el gobierno tiene que ir por el gradualismo, por el populismo, porque no puede avanzar, porque de otra cosa generaría un gran rechazo social, ¿no? Entonces, lo que para ellos es un problema, yo creo que es una virtud, es un piso social, ¿no? Ahora, conservar ese piso tiene distintos planos de estrategia. Está el plano de la estrategia política, que es construir, digamos, hoy día una oposición al programa que te decía yo básicamente, que es estas reformas, ¿no? Reforma impositiva, digamos, en el corto plazo, me parece pragmáticamente construir una opción política que sume la mayor parte de diputados legisladores para oponerse a eso. Después hay otro plano, los sectores afectados, el más claramente va a ser el sindical, ¿no? O sea, claramente en el tema impositivo y previsional, los tipos van a bajarse ellos las cargas, pero el ajuste lo van a trasladar al futuro. O sea, no es que el día de mañana van a bajar la jubilación. Van a hoy desfinanciar el sistema jubilatorio y el problema va a ser, dentro de un par de años, cómo se va a seguir sosteniendo, ¿no? Lo mismo con el gasto estatal. Hoy se van a bajar los impuestos, el problema será más adelante, cuando no haya acceso a la deuda, cómo se va a sostener el gasto estatal. Pero donde creo que van a ir un enfrentamiento más directo, porque eso lo tienen que pagar cash, es con el sector del trabajo, que ellos lo van a dibujar como una guerra primero contra las mafias sindicales, los sindicalistas mafiosos y corruptos, no porque no crea que no lo son, porque a muchos le calza justo el mote, pero en realidad eso es una forma encubierta de avanzar sobre el mundo sindical para de esa manera tener despejado después ese camino para avanzar sobre las paritarias, eso es lo que le jode la paritaria general, digamos, quiere ir a un sistema de paritaria por empresa que debilite la capacidad de negociación del trabajador. Bueno, el fuero laboral, está claro, ¿no? La mafia del juicio, como le dicen ellos, bueno, el fuero laboral, o sea, avanzar sobre esas instituciones. Entonces, en el plano más social, creo que el enfrentamiento va a estar básicamente mucho en el mundo laboral, y sobre todo del mundo laboral organizado, el formal organizado, porque, como te digo, la política social y previsional no creo que le metan los tapones de punta. Sí la van a desfinanciar, pero en el corto plazo la van a pilotear con deuda para evitar un estallido más social general, ¿no? Entonces van a ir simplemente, me parece, más apuntando al trabajador formal. Creo que la próxima batalla en lo social se va a dar mucho en el mundo laboral. Y Martín, ¿qué opinas? ¿Cómo se para un economista joven con ideas obviamente que no son las mismas de este gobierno para decir cómo podemos proponer una referencia distinta en esta construcción que hay que hacer obviamente para oponerse, como dice Andrés, resistir, digamos, de una forma a estos ajustes, pero me parece también para poner un horizonte, porque el horizonte necesita, porque uno no puede vivir, el gobierno quiere vivir de la herencia recibida, esta excusa la sigue estirando hasta cualquier nivel, ¿no? No los temas solamente corrupción, jurídico, que lo pone siempre cuando necesita, sino también para decir tenemos que ajustar las cuentas fiscales por la herencia recibida, pese a que el endeudamiento, el gobierno usa mucho y yo creo que ya lo ha estirado demasiado, a mi entender.
entender. Pero también esperar que solamente la gente recuerde lo anterior tampoco alcanza, porque la diferencia es que es cierta, la diferencia a nivel de vida se va a sentir o ya se siente, de trabajo, de calidad de trabajo, de industrialización, pero ¿cómo hacemos para que no sea ese empate, digamos, de argumentos que no parecen tener impulso para justamente dar perspectiva a los sectores populares de que generen no solamente resistencia, sino también un horizonte, lo cual da más moral y también, por supuesto, más construcción hacia adelante? ¿Cómo lo...? Es que para mí hay que entender dos cosas ahí. Una es cómo es que este gobierno, que entra ya siendo conservador y liberal, gana unas elecciones por primera vez en la historia argentina, ¿no? Para eso hay que entender que no hay una continuidad de las políticas de los últimos 40 y pico de años, es más, desde el 75, o sea, porque justamente, como decía Andrés, esto no empieza con el gobierno militar, sino antes, ya durante el tercer gobierno de Perón, de una continuidad de políticas liberales con algún freno, alguna cuestión parcial que parcialmente se logró recuperar por la lucha, y en particular un gobierno que, como decía Andrés, duró 12 años el kirchnerismo, después de la peor crisis en nuestra historia. Entonces, la recuperación que se dio ahí, si te fijas, no llegó a significar para una gran parte de la población una mejora real. Y eso es lo que hay que entender para entender por qué llega este gobierno con una promesa de cambio abstracta y vacía de contenido, pero con una promesa de cambio que para un tercio de la población que seguía estando bajo la línea de pobreza, que para una mayoría, porque es más de la mitad de la población, que tiene alguna condición de precarización laboral, ¿sí? Para el desempleo que tenemos en nuestro país, que parece que de golpe 8% de desempleo resultaba bajo, eso era un problema y había que darle una solución. Pero ¿cuál es el punto ahí? Pues sí, por supuesto, hay que poner polémica. Hay que poner polémica. Bueno, yo no comparto la lectura. Digamos, me imagino. ¿no? Me parece que se pierde totalmente la orientación. No comparto que el gobierno de Alfonsín haya mantenido la misma línea de gobierno que los militares. Es más, lo veo política económica, ¿eh? Sí, de política económica. El intento de Grispan, en un momento de reactivación del mercado interno de la industria nacional, que chocó con la limitación de la deuda externa heredada con los militares y el contexto internacional, digamos, de bajo precio de las materias primas impuesto por Estados Unidos, digamos. Pero que haya habido intentos, Andrés. No. ¿Vos ves cambios reales en eso? ¿Que se traduzcan en un cambio de estructura económica? No, yo lo veo en términos de disputa de proyectos, porque si no, al perder de vista la disputa de proyectos, uno queda en esta idea de que el pueblo argentino ve pasar la historia en una disputa donde en realidad el problema está entre fracciones de la burguesía que se reparten los negocios y se pelean a veces. No, pero justamente al contrario. Aguántame. Y lo mismo el kirchnerismo. Yo el kirchnerismo lo veo como una etapa, yo hago la lectura de que la dictadura inauguró una etapa de dependencia financiera con este vínculo con el establishment financiero internacional, donde la herramienta de dominación principal fue la deuda, que fue justamente la forma de someter al gobierno de Alfonsín y después de, a través del acuerdo del Plan Brady, imponer toda la agenda neoliberal en la época del menemismo. Y que la crisis de 2009 con la cesación de pago de la deuda y después el kirchnerismo, digamos, marca una época de justamente romper esa dependencia. ¿Por qué? Porque no tuvo acceso al mercado financiero, porque renegoció y todo, donde ganamos autonomía y se recuperan un montón de derechos, la paritaria, permiso. el sí, empleo. Pero porque está yendo a conclusiones que son un poco aceleradas si vos mirás el final del kirchnerismo, porque pareciera que esos 12 años, por supuesto, no fueron una sola cosa, pero hacia el final el kirchnerismo iba a una estrategia de endeudarse nuevamente. Sí. Volvió a solucionar todos los frentes externos que tenía y solo le faltó lo que termina solucionando Macri cuando entra, que son los buitres, los holdouts. Y eso es lo que le permite a Macri entrar en este ciclo de endeudamiento, que el kirchnerismo estaba tendiendo a eso y no llegó porque no pudo arreglar el último escollo. Sí, pero con eso, igual estaba argumentando otra cosa. Pero me parece que va por otro lado, porque, a ver, el kirchnerismo, el tema de la deuda se transformó en herramienta de dominación cuando vos tenés un país sobreendeudado que la necesidad de refinanciamiento empieza a aceptar condicionamiento. Yo creo que el kirchnerismo es una etapa de ruptura con eso, incluso por el kirchnerismo en sí, sino por la crisis de la convertibilidad que derivó en una cesación de pago y después en 2002-2003 la recuperación de la economía argentina sin aceptar el plan del FMI, ¿no? Entonces eso le dio autonomía y después el kirchnerismo tuvo una política ambigua. La Baña intentó renegociar, después vino una línea más con Moreno con el toqueteo de los índices de la deuda la dejamos ahí, no le damos pelota a estos tipos, y después vino cuando ahí yo creo que son las limitaciones de este proyecto, cuando este proyecto
limitaciones que no ¿Cuál digo es que... ¿Ese proyecto cuál sería? El de desarrollo nacional, popular, Interno, industrial, el proyecto del redistribución, kirchnerismo. con independencia económica, trasciende el kirchnerismo. Si querés te puedo decir las 3 banderas No, históricas del pero movimiento yo nacional. no, pero yo estaba yendo justamente de cuestionar eso cuando me interrumpiste. Pero digo, eso chocó con limitaciones que tuvo que ver con errores propios, pero también con condiciones difíciles para el desarrollo de un país periférico como el nuestro. Y ahí sí hubo un intento de, frente a que nos tenían contra las cuerdas, digamos, la oligarquía, que con cualquier estoqueo de grano te volteaba, acercarse de nuevo al sector financiero como para poder refinanciar algunos pagos y acceder al crédito. Pero están todos esos matices y esos vaivenes. Ningún proyecto es puro, digamos, no sé, Lenin y la Revolución Rusa negociaron con los alemanes y tomaron créditos y inversión extranjera en el sector del petróleo. ¿Tá? Entonces, no vamos a matizar, digamos, a perder los matices para analizar un proyecto político. Lo que... ¿Pero te puedo contestar ahora? Dale. Porque yo lo que estaba poniendo justamente en discusión es cómo llega Cambiemos al poder, es también es fruto también de lo que el kirchnerismo termina heredando. Vos mismo dijiste que teníamos una especie de parate en muchos de los, un estancamiento en muchos de los indicadores económicos y sociales desde 2011-2012. Entonces había una necesidad de avanzar que un discurso vacío en términos de esos contenidos económicos, como el de Cambiemos, termina interpelando una parte del electorado importante. Bien, entonces eso es un error, si querés, político del kirchnerismo que se basa también en una imposibilidad suya de haber cambiado la estructura económica argentina en 12 años y con viento de cola, como se dijo, ¿no? Con una buena coyuntura internacional, porque la estructura económica argentina no varió significativamente y la restricción externa terminó siendo administrada para aguantar hasta que el endeudamiento masivo que está implementando Macri le permite patear de vuelta esa restricción. En ese sentido, compartimos el diagnóstico. Bien, pero en ese sentido es que la pregunta, es que la pregunta en el contexto del hoy y del mañana. Hoy el gobierno aparece con iniciativa, genera iniciativa y aparece entonces el futuro como que no sabemos qué va a pasar. El gobierno ganó la iniciativa, gana muy brevemente, muy chiquitito brevemente. ¿Qué proponen ustedes para, si la gente dice, Andrés y Martín van a hacer ahora la perspectiva de proponer algo muy brevemente y no quiero apurarlos con el tema, pero ¿cómo ponemos esperanza y futuro para que esa movilización popular no pelee solamente por derechos, sino pelee por un país distinto? Es que justamente me parece que a lo que quería llegar recién es que no hay que poner las esperanzas en un armado político por arriba, digamos, en un partido político, una conducción política que hoy en día está muy atomizada, en muchos casos muy ridiculizada en lo que propone, que se pelea por poder y no por justamente defender las condiciones de vida de los y las trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo nos organizamos en nuestros espacios de trabajo, en las calles, para resistir cualquier avance contra nuestros derechos, pero también para empezar a discutir cómo es que como sociedad queremos avanzar y no quedarnos siempre discutiendo defensas. Andrés, muy cortito. Sí, yo corto. Yo creo que el plano de la organización social territorial hoy día tiene también un plano en la organización política. Digo, creo no podemos... El FPV, Cristina y esa experiencia de gobierno con todos sus matices es un capital que no podés aprovechar en esta etapa, digamos, en Argentina. Lo veo que es como un paso mucho más arriba de los años 90, donde no había, digamos, bueno, el FREPASO intentaba una construcción, pero era muy débil en términos organizativos políticos. Pero después en la agenda más económica, yo creo que hay cuestiones estructurales difíciles, ¿viste? O sea, yo te digo, vos decís, no logró cambiar la estructura productiva, lo comparto, modificó algunas cosas, pero son proyectos difíciles que no sabemos ni siquiera si tenemos la capacidad o estamos en el momento histórico para desde este lugar lograrlo, ¿no? Pero yo creo que más allá de que eso no saca la chance de intentarlo, ¿no? Está buenísimo lo que se estaba haciendo en energía satelital, nuclear, había sectores más de punta. Creo que en paralelo había toda una agenda que en una visión industrialista, desarrollista, por ahí demasiado tradicional, se escondió. Viviendas, se podían hacer con un poco de dólares, acá están los ladrillos, la gente, tampoco la se hicieron tierra. tantas. Agenda de futuro, ¿no? Les pongo un compromiso a ambos. Agricultura familiar, 1/3 de trabajadores de la economía popular, política de salud, de deporte, nutricional. Todo eso es una agenda, vamos a decir, de segunda generación de los sectores populares. No, la agenda bien, hay que construir. Los dejo en una perspectiva. Los pongo, este debate es muy bueno. Hay un próximo programa que va a estar dado Lucita, por supuesto. ¿Cómo? Un bloque más. Tenemos un bloque todavía. Bueno, entonces, en el bloque más, lo que pedimos antes de ir al próximo bloque es que no se peleen acá, porque si no va a quedar muy feo la gente con los ojos tinchados. No estamos peleando. Estamos en plena pelea, así que vamos a un corte y seguimos charlando de estos temas.
se construye de los medios hegemónicos, sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese discurso. En el corte hubo unas peleas, entonces, bueno, muy buenas las peleas porque son los debates. Realmente en Argentina se vitaliza el debate, a menos la sociedad se vitaliza el debate, y acá hay un debate interesante con respecto a la balance del gobierno kirchnerista y lo que significó de cambio de condiciones de vida, por un lado, obviamente de proyecto, de expectativa política. También obviamente cambió el mensaje, hasta el lenguaje cambió en Argentina, se habló de cosas que no se hablaban antes, hasta el punto de la derecha de la tomada, pero por otro lado aparecen límites reconocidos por ambos de ustedes con respecto a las condiciones de poder dar, por ejemplo, una novedad que fue un triunfo de la derecha electoral que todavía parece que quiere ratificar, pero no se intenta ratificar en elecciones en el próximo periodo. Entonces acá la cuestión es, bueno, ¿cómo viene esta cuestión del diagnóstico que ustedes hicieron a las propuestas o las condiciones de dar perspectiva a una resistencia que comparto con ustedes, podemos compartir todos? Argentina es un país que la gente resiste, no es un país donde no se resiste, sea por derechos humanos, sea por temas laborales, sean por las cuestiones vinculadas con distintos hechos que pasan en economías regionales, por la mujer, por distintos temas. Aparecen muchos temas de gran intensidad y movilización, pero el tema es que me parece que eso en un momento va a tener que canalizarse hacia un cambio de la perspectiva política, en los niveles que sean electorales, algún debate parlamentario, otro va a ser en las calles, bueno, no sabemos con esto, pero el tema es que tiene que haber un horizonte. Entonces, ¿cómo? Ustedes son los especialistas, que la gente le dice, bueno, ustedes especialistas, ¿cómo ven ustedes esta perspectiva? El diagnóstico de lo que puede ocurrir con un gobierno como el de Macri y sobre todo qué impulso pueden tener los movimientos populares o qué pueden esperar para poder impulsar su movilización y también su alternativa, que es más importante todavía. Yo creo que ahí hay que entender bien qué es este modelo y a dónde va, porque en ese desaparecer el Estado de muchas de las intervenciones que podía tener o que potencialmente puede tener un Estado, están los flancos débiles. A futuro, no en el corto plazo el modelo aguanta, venís con, por ejemplo, un bajo nivel de endeudamiento relativo y entonces, por ejemplo, no tiene por qué saltarte en forma inmediata la restricción externa, pero es el fantasma que Argentina esconde siempre hasta que estalla, ¿no? Entonces, ahí mirar, incluso lo que este gobierno en su presupuesto 2018 dice que va a pasar de acá a unos años, ya uno le encuentra las inconsistencias. Uno ve los problemas del déficit de comercio en el comercio exterior, el déficit de balanza comercial, más la imposibilidad de endeudarse sostenidamente para financiar la salida continua de divisas que eso significa. Pero por otra parte, la otra inconsistencia de mediano y largo plazo son los indicadores sociales. Se habló de pobreza cero en campaña, pero después se dijo que eso era un plan a largo plazo. El problema es que no puede ser un plan a largo plazo cuando vos ya arrancás con 1/3 de la población bajo la línea de pobreza y hay una urgencia social que te va a dar una luna de miel, pero que no puede aguantar indefinidamente una promesa de que en algún momento del futuro viene la recuperación económica para todos. Entonces la concentración de la recuperación económica es un problema en el mediano plazo que este gobierno no va a poder responder con las herramientas liberales que intentó manejar hasta ahora. Hace falta, para responder eso, un plan de desarrollo, un plan de integración económica, productiva y social que este gobierno no intenta. Y ahí hay un primer límite que hay que poder mirar para atacar. Andrés. Sí, yo creo que la falencia, un poco compartiendo parte de lo que dice Martín, digamos, la que todo el mundo sabe, creo que ellos, nosotros le hicimos falencia, yo creo que es un objetivo buscado.
es que estamos en un proceso de endeudamiento insustentable, ¿no? Entonces esto el día de mañana termina con que no tenemos con qué pagar esta deuda y empiezan los condicionamientos que a cambio de que nos presten $1 nos van a manejar la política a control remoto del FMI, los bancos acreedores, subiendo y bajando el riesgo país, ¿no? Como pasó en otro momento. Yo creo que esto es un objetivo buscado porque la oligarquía argentina siempre necesitó la tutela exterior para consolidarse como factor de poder interno. Entonces, una Argentina muy endeudada que dependa de los acreedores externos es una forma de consolidarse los sectores conservadores en caso de perder el día de mañana la manija política, ¿no? Para que pase como los griegos, votás a la izquierda e implementan el plan de la derecha porque no hay poder real, el poder lo tienen los acreedores. Entonces yo creo que ese es el principal peligro y hacia dónde conduce este camino en el mediano y largo plazo. Obviamente si en el intermedio ellos pueden meter todas estas transformaciones laborales, impositiva, previsional, va a haber un deterioro muy grande en la calidad de vida de los argentinos en el mediano y largo plazo, porque van a modificar estructuralmente, esto sí, la distribución del ingreso, el acceso a la salud, una jubilación de la gente, digamos, una asignación, que un trabajador, digamos, le paguen mínimamente dignamente, puede irse de vacaciones. Eso va, digamos, a cambiar en un mediano plazo la calidad de vida de los argentinos, lo va a afectar profundamente, ¿no? Entonces creo que están esos dos planos. El del endeudamiento, digamos, tiene ese horizonte, el otro es una disputa que hay que hacer. Ya, los dos son disputas, pero creo que la otra va a tener más resistencia social, hay que ver cuánto pueden avanzar. Creo que esos son los dos temas más estructurales, ¿no?, que se debaten en esta etapa. Y con el proyecto de futuro, yo creo que un poco retomando lo que hablábamos en el bloque anterior, digamos, acá está la construcción de una agenda popular, donde yo creo que a la visión desarrollista industrialista, la idea de que creando industria, protegiendo la industria se van a solucionar el problema de la gente, hay que complementarla. Un poco el gobierno anterior, a fuerza de darse la cabeza contra la pared, lo hizo, porque pasó en una digamos, en el tercer gobierno, donde no podía avanzar en los indicadores económicos, a empezar a dar política social con la jubilación, con la asignación, o sea, a tirar con el Estado lo que ya el mercado, con el propio ímpetu desarrollista, no lograba dar. Yo creo que ahí hay dos planos, como te decía. Está el plano del desarrollo de sectores de punta, estratégicos que puedan ser competitivos, con una visión más desarrollista, estructural, clásica. Está el plano de la discusión latinoamericana, digamos, yo creo que en esta etapa de las grandes corporaciones globales hay que generar unidades nacionales más grandes para tener capacidad de negociación de otra cosa en términos de estructura productiva. Y hay un tercer plano de una agenda que yo te decía, que es una agenda popular, que se puede implementar, digamos, la puede implementar Costa Rica, la puede implementar Cuba, ¿entendés? Son países muy pobres, más que la Argentina, y sin embargo la pueden implementar, que tiene que ver con una mejora de la calidad de salud, con el tema preventivo, una política de deporte popular. Hoy tenemos problemas en los barrios populares que la gente tiene obesidad, no desnutrición, entonces hay política alimentaria, o sea, te quiero decir, hay un montón de cosas que creas trabajo en los servicios, en el agente sanitario, el tema de la vivienda, el tema de la tierra, el acceso de los productores frutícolas, de verduras cercanos al mercado de consumo, el fomento a la producción de pollo descentralizada, de tambos chiquitos cercanos al mercado de consumo. Hay una agenda enorme de transformaciones reales que se puede hacer con restricción externa, sin restricción externa, digamos. Te agrego una porque coincido plenamente en la agenda de salud. Este gobierno tiene carencias en eso, no tiene programa de salud y debería tenerlo. Vivienda, que es todo crédito hipotecario y falta la vivienda social como un plan, pero sobre todo los derechos que hoy están asociados a las minorías de género. Hoy tenés violencia de género como un tema en agenda que este gobierno no toma, y en particular la legalización del aborto, que es algo que este gobierno no está dispuesto a discutir y es algo que como sociedad merecemos por lo menos debatir. Para cerrar este programa, que va a abrir unos programas, obviamente ese gobierno, estamos viendo que es un gobierno puesto en la mira nuestra, obviamente, y las caracterizaciones que ustedes hicieron, nos plantea obviamente la referencia que no sea solamente la crítica, sino la interpelación a este gobierno, lo cual significa también la construcción de alternativas para dar perspectiva. Me parece buena introducción de todos estos temas. Creo que hay una obligación de gente joven como usted, economistas jóvenes, de tener una capacidad de poner un futuro, porque hasta ahora lo que se observa es la autocrítica, lo mal que hemos estado, lo que nos falta, o la imposibilidad, o lo poderoso que son estos enemigos, porque son concentrados, porque tienen apoyo internacional por los bancos, por la especulación, y la verdad es que hay que poner una referencia de esperanza que no sea tan solo de tipo de expectativa por la misma vida, sino también consistente, ¿no? La obligación de los economistas críticos, como ustedes, economistas, Jorge, es enormemente importante. Así que gracias por este programa y espero que Lucita los invite para seguir discutiendo, aunque no se peleen acá en el programa tanto, no se agarran a piñas para el programa, que por suerte es una cuestión y es muy bueno que este programa tenga esta dinámica. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Gracias.